Hola amigo, hola amiga, bienvenido nuevamente a esta serie, a esta presentación de la serie La Bacteria. En el último programa dejamos una lista de probióticos y condiciones por las cuales son conocidos por su beneficio. Le dejamos la lista esa a la mitad. Así que ahora vamos a retomar esa lista. Pero antes que nada recordemos que estos seminarios están diseñados para compartir información con el público en general. La información presentada no ha de ser interpretada o usada para el tratamiento de casos individuales. Consulte con su profesional de la salud. La lista que presentamos nos dejó en la condición de eczemas y dermatitis atópica. Y identificábamos un número de bacterias o probióticos que habían sido usado en estudios y de los cuales se había obtenido un beneficio en estas condiciones. Quiero que presten atención especialmente en este de aquí, el tercero en la lista, que pone Lactobacillus rhamnosus GG. Es uno de los que más ha sido estudiado en este tipo de condiciones y muchas otras, pero en particular en condiciones con dermatitis. De hecho, el hijo del productor de estos programas tenía dermatitis atópica y a través de la suplementación de Lactobacillus rhamnosus su condición mejoró grandemente. Aquí les pongo las referencias, si usted tiene el tiempo y la inclinación a leer los artículos, leer más detalles de cuáles fueron los resultados, cuál fue el porcentaje de personas que se beneficiaron, cuál fue la dosis, etc. Por ejemplo, en este caso, para la gastroenteritis, tenemos el Lactobacillus plantarum. También otro de los probióticos que ha sido estudiado en profundidad. También se utiliza para hacer yogures como una manera de introducir ese probiótico de una manera más viva, en lugar de una cápsula, de una manera más viva en nuestro organismo. Y la lista continúa. En realidad, tengo referencias para todas estas condiciones que les tengo puestas y muchas más. Pero por el tema del tiempo y por no aburrirlos tampoco, hay muchos estudios hechos para, por ejemplo, la vaginosis bacterial, el cáncer de vejiga, la infección bastocisto, la diarrea inducida por la quimioterapia, así como la diarrea inducida por el antibiótico. Si se acordará del antiguo programa, hablábamos de un probiótico en particular que no era bacteria, se llamaba E. boulardii. Por ejemplo, el síndrome de fatiga crónica. Y déjenme decirles que cuando hablamos del síndrome de fatiga crónica, tenemos una amalgama de contribuyentes. Tenemos los contribuyentes de los omega 3, los contribuyentes de los niveles de hierro, los contribuyentes de la vitamina B12, la vitamina D, el CQ10. Tenemos un montón de contribuyentes. Pero uno de ellos es el equilibrio de la microflora. Y por ejemplo, en este caso, tenemos un número de probióticos que han sido investigados en estudios y han resultado ser beneficiosos para aquellos que sufren de fatiga crónica. Y crónica la identificamos como una fatiga constante o común por más de 6 meses. Y seguimos con la lista: colitis colagenosa, cáncer colorectal. A nivel de prevención hay estudios que indican los niveles de prevención que se pueden obtener usando un tipo de probiótico. Estreñimiento, alergia a la leche de vaca, fibrosis quística. La enfermedad de Crohn's, bien conocida y cada vez más. Aquí tenemos nuevamente el E. boulardii como uno de los contribuyentes positivos a la hora de mantener un estado de equilibrio en la enfermedad. Evidentemente hay muchos otros contribuyentes y sabemos, por ejemplo, que desde el punto de vista alimenticio, alimentos que contienen muchos oligosacáridos, por ejemplo, en especial los cereales, son contribuyentes negativos a personas con Crohn's. La lactosa y otros productos con disacáridos, como hablábamos en programas anteriores,
también están considerados como factores contribuyentes para el deterioro en la condición de Crohn's. Pero uno de los aspectos positivos, al mismo tiempo en que retiramos de nuestra dieta ciertos niveles de oligosacáridos y de disacáridos, como la lactosa, por ejemplo, y tenemos también esta suplementación del S. bullari. Tenemos el reflujo gastroesofágico. Esta en particular, el Lactobacillus reuteri, también se utiliza en yogures, también se utiliza de una suplementación más común, es más fácil encontrar este tipo de bacteria. Y seguimos con la lista: enfermedad diverticular, candidiasis gastrointestinal, infección guiarda, diarrea causada por el VIH o el SIDA. Me cuesta leerlo a veces porque allí se dice HIV and AIDS en Australia, donde vengo. ¿Okay? La Helicobacter pylori, esa bacteria estomacal que muchas y muchas personas sufren. Aquí simplemente es una lista de muchos de esos probióticos que han sido estudiados específicamente para ver los resultados y los beneficios en pacientes que tienen y han sido diagnosticados con Helicobacter pylori. Les voy a comentar simplemente un número de ellos. El Lactobacillus acidophilus. Aquí tenemos el número 4 en la lista, a su izquierda. Y tenemos también, aquí nuevamente está el S. bullari. Pero evidentemente trabajan, por ejemplo, mejor en combinación. Si usted tiene 3 o 4 de ellos al mismo tiempo, van a trabajar mejor. Esto no es la solución, es un contribuyente positivo a la hora de encontrar un beneficio para la Helicobacter pylori. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con diferentes protocolos de acuerdo al individuo, en el cual una de las cosas que introducimos es una suplementación de probióticos de familias específicas, para que la persona pueda encontrar una mejoría en esta condición. Es una de las cosas que usamos. Aquí están las referencias de los probióticos anteriores. Seguimos con la lista: reducción del índice de infecciones, cólico infantil, disbiosis intestinal, tiempo de tránsito lento y el intestino irritable, el síndrome del intestino irritable. En ello, en particular, también una enorme cantidad de estudios, diferentes probióticos y familias de probióticos que han sido investigados. Aquí tienen en la pantalla un gran número de ellos. Cuando se utilizan en combinación, actúa todavía mucho más o mucho mejor. Aquí están las referencias. Y vamos a acabar la lista: intolerancia a la lactosa, la cirrosis hepática, mastitis, hígado graso, diarrea nosocomial, uso de NSAID. NSAID son antiinflamatorios que no tienen esteroides, como por ejemplo la aspirina. ¿Okay? El uso de antiinflamatorios que no contienen esteroides, como la aspirina, puede llegar a causar un desbalance, un desequilibrio. Entonces, hay probióticos que se utilizan para rectificar o para ayudar a rectificar esa condición. Obesidad postparto, prevención de caries dentales, prevención de la diabetes gestacional, diarrea inducida por terapia de radiación, Small Intestinal Bacteria Overgrowth, o lo que llamamos SIBO, cuando esa bacteria, el desbalance es tal que ya no es solo un desbalance en la parte inferior del intestino, sino ya prácticamente esa bacteria comienza a estar desequilibrada y en gran número a la salida del estómago. ¿Qué más tenemos? Tenemos la esclerosis sistémica, la diarrea del viajero o traveler's diarrhea, cuando vamos a países en Asia o en ciertos lugares que vamos y nos llega esta diarrea por estar expuestos a diferente tipo de bacteria que nuestro cuerpo no está habituado. Hay ciertos probióticos, uno de ellos nuevamente el S. bullari, que pueden ser utilizados, y si usted consigue
el Esbular y que esté regulado para la temperatura, que no necesite estar en un refrigerador o en un frigorífico, puede llevarlo en su bolso. Y si va viajando a zonas o países en los cuales el tipo de bacteria va a ser diferente al que usted procede, siempre puede llevarse eso para prevenir, porque lo último que quiere es llegar al sitio de vacaciones por 2 semanas y pasarse las 2 semanas en el baño. Y de momento, fin de la lista, es un fin de momento. ¿Por qué? Porque en realidad actualmente hay muchos estudios que se están llevando a cabo, no solo para toda la lista que les estoy presentando, sino todavía para mucho más. Colitis ulcerosa, infecciones urinarias, candidiasis vaginal, disbiosis vaginal, gastroenteritis vírica. Y la lista, a día de hoy, sigue aumentando. El trabajo de los probióticos en diferentes condiciones y enfermedades está siendo realmente una revolución en el mundo de la investigación a día de hoy. Pues bien, para concluir estos seminarios, vamos a darles un número de consejos prácticos para su hogar. Cultivando tu cuerpo. En otras palabras, cultivando de cultivo bacteriano. De qué manera podemos cultivar el cuerpo. Y podría realmente hacer todo un seminario de muchas horas presentándole diferentes recetas de cómo hacer esto o lo otro, diferentes alimentos hechos de tal manera que al consumirlos estemos realmente inoculando buena bacteria en nuestros cuerpos. Es como que estuviéramos teniendo una suplementación de probióticos. Pero en lugar de eso, se lo voy a hacer más fácil para usted y más fácil para mí. Y digo fácil si es que sabe un poquito de inglés. Y si no sabe inglés, actualmente, según lo busca en el internet, hay una opción que le permite traducir la página. Entonces, si no sabe inglés, traduzca la página para conseguir las recetas en esta website que a día de hoy creo que es la mejor website con la que tiene más cantidad de recetas, etcétera, de comida probiótica. La website se llama Cultures for Health, Culturas para la Salud, culturesforhealth.com. Y en esta website le enseñan cómo hacer la fermentación de los cereales para hacer pan, por ejemplo, panes. Entonces, los oligosacáridos que contienen esos panes son mucho más bajos. Le están enseñando a hacer panes tradicionales, donde esos oligosacáridos han sido predigeridos en gran manera por bacteria, porque los cereales, esos granos, esas harinas han sido inoculados con bacteria. O la bacteria ha trabajado en la masa y luego cuando es cocinada, si bien al ser cocinada uno ya no está consumiendo la bacteria viva, pero lo que sí está haciendo es consiguiendo consumir un producto que ha sido predigerido en muchos aspectos. ¿De acuerdo? Aquí les enseñan a hacer diferentes productos, les enseñan a hacer una de las cositas, un número de cositas que les voy a anunciar en estos momentos. Yogur de leche de cabra de 24 horas. ¿Qué es esto? Bueno, si se acordará, en el primer programa hablábamos de Abraham y sus vacas, Abraham y el Shemá. Abraham y el Shemá que le dio al Señor, a su Señor y a aquellos que venían con él. Ese Shemá, esa leche cuajada o ese yogur líquido que procedía de la cabra. Bien, ¿por qué especifico y digo yogur de leche de cabra de 24 horas? Un número de cosas. Primeramente, de un animal enfermo no puede llegar salud. Si el animal está enfermo, a usted le va a llegar enfermedad. ¿Ok? O al menos no le va a dar nutrición. Yo estoy seguro que Abraham no cogía la cabra más enferma y de esa cabra enferma bebía la leche. Pero ¿qué ocurre? Hay, por ejemplo, yogures de cabra en el supermercado que, si este es el nivel
de lactosa en esa leche, y este es el nivel 0, cuando comienza la fermentación con la bacteria comienza a consumir lactosa. Pero en 4 horas, el yogur puede estar hecho en 4 horas, entonces paran el proceso a través del refrigerado, con lo que todavía queda bastante lactosa. Antiguamente, cuando la mamá o la abuela hacía el yogur en la casa, lo dejaban toda la noche, 10 horas. Entonces, ¿qué ocurre? La lactosa iba bajando, 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 hasta la 10ª hora y luego lo ponían en el refrigerador. Todavía quedaba lactosa. Cuando la leche de cabra, de una cabra saludable, de una cabra como las de Abraham, pongámoslo de esa manera, aquí ahora se llaman bioecológicas, en Australia se dice orgánicas. Cuando una cabra ha sido tratada de una manera humanitaria y está bien cuidada y consume pasto verde, hierba verde, y son saludables, etc. Esa leche extraída, cuando nosotros le hacemos yogur, por 24 horas, la bacteria con la que inoculamos esa leche comienza a digerir la lactosa. Al cabo de las 24 horas, entre 24 y 28 horas, ya no hay lactosa. Entonces es en realidad un yogur procedente de un animal que ha sido una de las cabras sanas de Abraham, que no tiene lactosa. De todas maneras, hay todavía individuos que pueden tener un poquitito de problema con la caseína. Normalmente suele ser, la caseína es la proteína de la leche, y normalmente suele ser más significativa con la leche de vaca. Por eso lo que estamos hablando aquí es leche de cabra biológica o cabra orgánica. Con el proceso de fermentado, esa bacteria también tiene una acción a la hora de digerir o predigerir ciertas cadenas de péptidos, de proteínas en la caseína de la leche de cabra. Suele haber un nivel más reducido y una intensidad más reducida a la hora de una reacción alérgica al yogur de cabra biológico que ha sido hecho en casa de esta manera. La cantidad de probióticos que la persona está consumiendo con este tipo de yogur es inmenso. Y no solo eso, sino que cuando nosotros consumimos una cápsula, esa cápsula tiene que estar primero, tiene que despertarse. La estamos tomando de una manera desecada, la tomamos, tiene que despertarse, tiene que pasar los jugos gástricos y luego tiene que rehabilitarse un poquitito y realmente hacer la acción en el intestino como queremos que la haga. Cuando estamos consumiendo algo así, esta bacteria ya está viva. Este yogur en realidad está vivo. Vivo porque está lleno de bacteria amigable. No es una leche muerta, es una leche viva, cuajada, y que en muchos casos resulta de gran beneficio. Es el beneficio nutricional, puesto que viene de un elemento que, si procede de una cabra como las de Abraham, o una de las cabras que daban el yogur de cuajada a Jesús, como descubrimos en el primer programa, ese tipo de cabras también te está dando, en esa leche cuajada, te está dando un nivel nutricional, no solo probiótico, sino un nivel nutricional. Entonces, a nivel nutricional nos estamos alimentando, no tiene disacáridos porque la lactosa ha sido consumida, entonces está, digamos, matando de hambre a bacterias que están causando un desequilibrio, y al mismo tiempo estamos introduciendo bacteria en ello. La bacteria más recomendada viene a ser la bacteria que se utiliza para el yogur griego, que la familia de los Bulgaris, el strain, no sé cómo se dice eso ahora en español. Bulgaris es una de ellas, el otro es el Plantarum, y no me acuerdo cuál es la tercera, pero mira, así enfrente de la cámara ahora no me acuerdo, pero mire por ejemplo las 3 variedades que se utilizan para hacer el yogur griego, y esa sería una buena manera de introducir
probiótico en su dieta. El kefir de leche de cabra. El kefir no solo tiene 3 variedades, sino que tiene muchas más variedades, no solo de bacterias, sino también de levadura. El kefir normalmente viene a ser saludable para personas que no tienen gran problema intestinal, que no tienen un gran desequilibrio. Cuanto más desequilibrio tú tienes, más guerra interna vas a tener si empiezas a consumir el kefir. Lo que yo suelo recomendar es introducir a aquellos que tienen ese desequilibrio, introducir primero ese yogur fermentado en 24 horas de cabra, porque solo estás introduciendo 3 diferentes bacterias. Y luego, cuando esa persona ya haya alcanzado un balance, introducir ocasionalmente el kefir. El kefir son estos granos. Bueno, le llaman granos, en realidad no son granos, es una especie de... parecen como coliflor. Y lo introduces en la leche y te hace como una especie de yogur líquido. Es más intenso, más fuerte de sabor. Y lo que hay que hacer es lo que se llama una doble fermentación. La primera fermentación tarda como 12 horas a temperatura ambiente, entonces luego quitas esta especie de coliflor y el yogur líquido ya está ahí listo para beber, pero aún todavía contiene un 5% de lactosa. Entonces, ahí en ese momento cierras el yogur, ese kefir líquido, y lo dejas fuera del refrigerador por otras 6 horas, 6 otras 12 horas. Y eso se llama la segunda fermentación. Cuando existe una segunda fermentación, entonces al final de la segunda fermentación el nivel de lactosa es prácticamente muy mínimo, menos del 1%. ¿De acuerdo? Esto es para el kefir con productos lácteos, pero hay gente que no puede en realidad tener ningún tipo de producto lácteo, a pesar de que sea con leche de cabra, que por lo general tiene menos repercusión con gente que tiene alergias a la leche. Normalmente la mayoría de estas alergias son a la leche de cabra, o bien a la proteína de esa leche o a la lactosa de esa leche. Cuando lo fermentamos de esta manera, el yogur de cabra o por ejemplo el kefir, más adelante cuando el desequilibrio haya sido balanceado, lo que ocurre es que gente aún y todo, a pesar de ya no tener la lactosa y que estén utilizando una leche como la de cabra que es más digerible, todavía puede reaccionar. En ese caso, por ejemplo, usted puede hacer kefir de leche de coco. O sea, tiene la leche blanca espesa de coco y usa esa coliflor que es el kefir, que no es una coliflor, pero parece como coliflor, esa coliflor del kefir, y hace el kefir, pero con leche de coco. Ahí no se va a tener que preocupar de la lactosa, porque la leche de coco no tiene lactosa. Entonces, lo que sí tiene que hacer es acordarse de que esa coliflor en realidad le gusta los disacáridos. Entonces, puede estar haciendo una semana leche de kefir de coco, a través de leche de coco, hacer kefir con leche de coco, y una vez a la semana ponerla en leche normal, porque si no, esos granitos, ese coliflor de kefir se te va a morir. Entonces, le tienes que ir, ella te hace el kefir de coco, pero tú le tienes que dar de vez en cuando lactosa, porque si no se te muere. Tenemos también lo que es el kefir de agua, que no tiene para nada ningún tipo de lácteo. Estos son los granitos, que en este caso son de agua, se ven más transparentes, no es como los granitos de leche que que parecen como coliflor. Y como necesitan algo que alimentarse, necesitan un disacárido, se utiliza melaza o azúcar. Entonces, el equivalente a la lactosa en el kefir, por ejemplo, de leche, viene a ser ahora la sucrosa. Entonces, durante 24 horas estos granitos están comiendo la sucrosa y acaba esta bebida siendo una bebida un poquitito efervescente
y sin mucha sucrosa en la realidad, sin mucho azúcar. Luego se hace la segunda fermentación y el nivel de azúcar es muy bajo. Esto es una bebida probiótica. Nuevamente, decirles que yo el kefir en realidad tan solo lo recomiendo ocasionalmente y en especial a personas que no tienen un desequilibrio notorio. Personas que tienen un desequilibrio notorio y usted empieza con algo así, lo que va a crear es una guerra interna. Va a haber una lucha entre bacterias porque tiene demasiadas familias. Pero si usted ya tiene un equilibrio, una bebida ocasional, usted después a esa bebida probiótica le puede poner unos trocitos de fruta, con lo que la bacteria también va a eliminar cualquier disacárido que exista en esa fruta, una bebida en verano, etc. Ese mismo kefir de agua, en lugar de echarle azúcar, puede echarle leche, no leche, perdón, el agua del coco fresco. El agua del coco fresco. Y de la misma manera que hablábamos antes del kefir de leche, que lo podíamos usar en la leche de coco, pero de vez en cuando le teníamos que dar lactosa, de la misma manera el kefir de agua puede generar una bebida probiótica usando el agua del coco fresco, pero de vez en cuando le tiene que dar el azúcar, porque si no lo mata. Y seguramente usted habrá escuchado del sauerkraut o el chucrut. Es el repollo. Hay un proceso y en la website, en la página web que les he dicho anteriormente, la de culturesforhealth.com, ahí hay infinidad de recetas, cientos de recetas de cómo cultivar, o sea, fermentar y hacer de prácticamente toda verdura que tú te puedes imaginar y todo grano que tú te puedes imaginar y toda legumbre que tú te puedes imaginar, cómo hacerla para que los niveles de, por ejemplo, en el caso de los granos y las legumbres, los niveles de oligosacáridos estén mucho más bajos y al mismo tiempo estás consumiendo probiótico. Y hay recetas, evidentemente, de cómo hacer el sauerkraut. Yo te recomiendo lo siguiente: si tu desbalance es alto, en otras palabras, si tú tienes demasiados síntomas en tus tripas, no empieces con el sauerkraut, no empieces con el repollo. Básicamente por la cantidad de sulfuro que está en el repollo. Yo te recomendaría que empezarías más por una fermentación de, por ejemplo, jengibre y zanahoria, que viene a ser bien parecido al proceso. El proceso es bien similar, pero en lugar de repollo estás usando la zanahoria y el jengibre. Va a ser una comida probiótica mucho más sana. Y cuando hablo de una comida probiótica, recuerda que es una suplementación. Entonces, por ejemplo, no hagas toda una ensalada con zanahoria fermentada y jengibre fermentado de una manera probiótica, porque es demasiado. Pero lo que puedes hacer a una ensalada, puedes echarle un puñadito, o a tu plato le puedes añadir una cucharadita arriba. O según estás consumiendo tu plato al mediodía o a la cena, puedes tener un poquitito de ese yogur de 24 horas. Tratar de encontrar maneras en las que puedes introducir comida viva, comida llena de probiótico amigable, que te pueda servir para equilibrar ese balance. ¿De acuerdo? Bueno, amigo, pues hasta aquí, amigo y amiga, hasta aquí esta serie de la bacteria. Espero que hayas podido darte cuenta cuán importante es ese equilibrio, cuán importante es la bacteria amigable y de qué manera podemos empezar a introducirla en nuestros días, en nuestras comidas, en nuestros alimentos, o bien a través de suplemento que podemos comprar en un herbolario, una herbolistería, o haciéndolo en nuestros propios hogares. Visita esa website, culturesforhealth.com,
porque ahí vas a tener una enorme cantidad de recetas y al mismo tiempo comienza de a poquito. Sobre todo si tienes un gran desbalance, comienza de a poquito. Si vas a hacer ese yogur biológico de 24 horas de cabra, empieza de a poquito, no empieces comiendo mucho, ¿ok? Espero que esta serie haya sido de beneficio para ti y que sea de beneficio según pones muchos de estos principios en práctica. Un saludo y hasta otra.